El siglo transcurrido entre la caída de Napoleón en 1815 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 suele considerarse una especie de edad de oro para el militarismo pruso-alemán. En este periodo, el establishment militar prusiano obtuvo una serie de victorias espectaculares sobre Austria y Francia. Establecer un aura de supremacía militar alemana y hacer realidad el sueño de una Alemania unificada mediante la fuerza de las armas. Prusia en esta época también produjo tres de las personalidades militares más emblemáticas de la historia: Karl von Clausewitz, teórico; Helmut von Moltke, practicante; y Hans Delburg, historiador. Como suele decirse, este siglo de victoria y excelencia creó una sensación de arrogancia y militarismo en el establishment pruso-alemán que llevó al país a marchar impetuosamente hacia la guerra en agosto de 1914, solo para naufragar en una guerra terrible en la que las nuevas tecnologías frustraron su enfoque idealizado de hacer la guerra. El orgullo, como dicen, va antes de la caída. Esta es una historia interesante y satisfactoria, que plantea un ciclo bastante tradicional de arrogancia y caída. Sin duda, hay un elemento de verdad en ello, ya que había muchos elementos del liderazgo alemán que poseían un grado indecoroso de exceso de confianza. Sin embargo, esta no fue la única emoción. También hubo muchos pensadores alemanes de guerra que profesaban miedo, ansiedad y pavor absoluto. Tenían ideas valiosas que enseñar a sus colegas, y tal vez a nosotros. Volvamos al año 1870, a la guerra franco-prusiana. Este conflicto generalmente se considera la obra maestra del titánico comandante prusiano, el mariscal de campo Helmut von Moltke. Haciendo uso de un hábil control operativo y un asombroso sentido de la intuición, Moltke orquestó una agresiva campaña inicial que envió a los ejércitos pruso-alemanes como una masa de tentáculos hacia Francia. Atrapar al principal ejército de campaña francés en la fortaleza de Metz en las primeras semanas de la guerra y asediarlo. Cuando el emperador francés, Napoleón III, marchó con un ejército de socorro, que incluía el resto de las formaciones francesas dignas de batalla, Moltke también persiguió a ese ejército, rodeándolo en Sedan y tomando cautivo a toda la fuerza, y al emperador. Desde una perspectiva operativa, esta secuencia de eventos fue, y es, considerada una clase magistral, y una de las principales razones por las que Moltke ha sido venerado como uno de los verdaderos grandes talentos de la historia, está en el Monte Rushmore de este escritor junto a Aníbal, Napoleón y Manstein. Los prusianos habían ejecutado su ideal platónico de guerra. El cerco del principal cuerpo enemigo, no una, sino dos veces en cuestión de semanas. En la narrativa convencional, estos grandes cercos se convirtieron en el arquetipo del Kesselschlacht alemán, o batalla de cerco, que se convirtió en el objetivo final de todas las operaciones. En cierto sentido, el establishment militar alemán pasó la siguiente mitad del siglo soñando con formas de replicar su victoria en Sedan. Esta historia es cierta, hasta cierto punto. Mi objetivo aquí no es romper mitos sobre la guerra relámpago o cualquier cosa trillada por el estilo. Sin embargo, no todos en el establishment militar alemán consideraban la guerra franco-prusiana como un ideal. Muchos quedaron aterrorizados por lo que pasó después de Sedan. Por supuesto, la obra maestra de Moltke en Sedan debería haber puesto fin a la guerra. Los franceses habían perdido a sus dos ejércitos de campaña entrenados y a su jefe de Estado, y deberían haber cedido a la demanda de Prusia, es decir, la anexión de la región de Alsacia-Lorena. En cambio, el gobierno de Napoleón III fue derrocado y se declaró un gobierno nacional en París, que rápidamente declaró lo que equivalía a una guerra total. El nuevo gobierno abandonó París y declaró un Levy en Masse, un recordatorio de las guerras de la Revolución Francesa en las que todos los hombres de entre 21 y 40 años debían ser llamados a las armas. Los gobiernos regionales ordenaron la destrucción de puentes, carreteras, ferrocarriles y telégrafos para negar su uso a los prusianos. En lugar de poner a Francia de rodillas, los prusianos encontraron una nación que se movilizaba rápidamente y estaba decidida a luchar hasta la muerte. La destreza de movilización del gobierno francés de emergencia fue asombrosa. En febrero. En 1871, habían reclutado y armado a más de 900.000 hombres. Afortunadamente para los prusianos, esto nunca se convirtió en una auténtica emergencia militar. Las unidades francesas recién formadas adolecían de un equipamiento y un entrenamiento deficientes, en particular porque la mayoría de los oficiales capacitados de Francia habían sido capturados en la campaña inicial. Los nuevos ejércitos franceses masivos tenían poca efectividad en el combate, y Moltke logró coordinar la captura de París junto con una campaña en la que las fuerzas prusianas marcharon por toda Francia para atropellar y destruir los elementos del nuevo ejército francés. Se evitó la crisis, se ganó la guerra. Parece que todo era acogedor en Berlín. Lejos de Agi.
Mientras que muchos se contentaron con darse la mano y felicitarse unos a otros por un trabajo bien hecho, otros vieron algo horrible en la segunda mitad de la guerra y en el programa de movilización francés. Sorprendentemente, el propio Moltke estaba entre este grupo. Moltke consideraba la forma ideal de guerra como algo que los alemanes llaman Kabinettskriege. Literalmente una guerra de gabinete. Esto se refería a las guerras limitadas que dominaron los asuntos durante gran parte de los siglos XVI al XIX. La forma particular de estas guerras fue un conflicto entre los militares profesionales de los estados y sus líderes aristocráticos, sin impuestos masivos, sin horrible tierra arrasada, sin nacionalismo o patriotismo de masas. Para Moltke, su guerra anterior contra Austria fue un ejemplo ideal de guerra de gabinete. Los ejércitos profesionales prusiano y austríaco libraron una batalla, los prusianos ganaron y los austríacos aceptaron las demandas de Prusia. No hubo ninguna declaración de enemistad sangrienta o guerra de guerrillas, sino más bien un reconocimiento vagamente caballeroso de la derrota y de concesiones limitadas. Lo que ocurrió en Francia, por el contrario, fue una guerra que comenzó como una Kabinettskriege y derivó en una Volkskriege, una guerra popular, y por lo tanto había puesto en duda todo el concepto de guerra de gabinete limitada. Como dijo Moltke, atrás quedaron los días en que, con fines dinásticos, pequeños ejércitos de soldados profesionales iban a la guerra para conquistar una ciudad o una provincia y luego buscaban cuarteles de invierno o hacían las paces. Las guerras de hoy llaman a las armas a naciones enteras. Como lo vio Moltke, la única solución a una Volkskriege era responder con una guerra de exterminio. Ahora bien, ante esto, muchos sin duda se enojarán. Pero Moltke no estaba inequívocamente sugiriendo genocidio. Se refería a algo más cercano a la destrucción de la base de recursos francesa, desmantelar el Estado, destruir su riqueza material y arreglar sus asuntos. En esencia, pedía algo parecido a lo que Alemania impuso a Francia en 1940, Hitler no intentó aniquilar a la población francesa. Pero tampoco se limitó a tomar algunos territorios y marcharse. En cambio, Francia como Estado independiente fue aplastada. Moltke argumentó en 1870-71 que perseguir objetivos bélicos limitados contra Francia ya no tenía sentido, ya que toda la nación francesa estaba ahora enojada contra Prusia-Alemania. Los franceses, argumentó, nunca perdonarían a Prusia por tomar la región de Alsacia y se convertirían en enemigos intratables. Por lo tanto, Francia tuvo que ser nivelada como un país militar. Entidad política o simplemente resurgiría y se convertiría muy pronto en un enemigo peligroso. Desafortunadamente para Moltke, el canciller prusiano, Otto von Bismarck, quería una resolución rápida de la guerra y no estaba interesado en intentar ocupar y humillar a Francia. Le dijo a Moltke que cazara al nuevo ejército francés y acabara con esto de una vez, y así lo hizo. Sin embargo, el temor básico de Moltke que una guerra limitada no causaría daños duraderos a Francia como amenaza resultó ser cierto. A los franceses les tomó solo unos pocos años reconstruir completamente su ejército. En 1875, Moltke y su personal estimaron que la ventana de oportunidad estaba cerrada y que Francia estaba completamente preparada para librar otra guerra. Mientras tanto, desde una perspectiva militar, había muchos en el establishment prusiano que estaban aterrorizados por el éxito de Francia al movilizar un ejército de emergencia. Sostuvieron que la victoria de Prusia solo fue posible porque la movilización francesa había sido improvisada, carecía de armas y entrenamiento. Una nación que estaba preparada para movilizar y armar a millones de hombres en reclutamientos repetitivos, con la logística y la infraestructura de entrenamiento necesarias, podría ser casi imposible de derrotar, argumentaron, y pusieron en duda todo el marco de la guerra prusiana. La idea era tan importante que Moltke dedicó gran parte de su último discurso de jubilación ante el Reichstag sobre el tema. Como lo expresó en esa ocasión tan citada: la era de la Kabinettskriege ha quedado atrás, todo lo que tenemos ahora es la Volkskrieg. Y cualquier gobierno prudente dudará en provocar una guerra de esta naturaleza con todas sus incalculables consecuencias. Si estalla la guerra, nadie puede estimar su duración ni ver cuándo terminará. Las mayores potencias de Europa, que están armadas como nunca antes, lucharán entre sí. Ninguno puede ser aniquilado tan completamente en una o dos campañas como para declararse vencido y verse obligado a aceptar duras condiciones para la paz. Tal afirmación parece ir en contra de la percepción de Alemania como excesivamente confiada y beligerante, y de hecho va en contra de ella. Y a la idea de que todos quedaron desconcertados por la duración y el salvajismo de la guerra mundial. De hecho, el practicante más venerado de Alemania antes de la guerra predijo explícitamente una guerra espantosa, totalizadora y prolongada. Otros miembros del equipo de Moltke pontificaron más explícitamente sobre la amenaza de una guerra popular o una guerra total.
El mariscal de campo Colmar von der Goltz fue el más prolífico de ellos y escribió extensamente sobre el proyecto de movilización francés, argumentando que los franceses podrían haber abrumado fácilmente a los alemanes si hubieran poseído la capacidad de entrenar y abastecer adecuadamente a sus nuevos ejércitos. Su tesis general era que las guerras futuras implicarían necesariamente todos los recursos del Estado, y Alemania debería sentar las bases para entrenar y sostener ejércitos masivos durante años de conflicto. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, surgió un ala minoritaria del establishment alemán que tenía una visión notablemente clara sobre el conflicto que se avecinaba. Y argumentó que se ganaría mediante un desgaste estratégico total, con todos los recursos de las naciones en lucha movilizados durante muchos años. Funcionalmente, el aparato militar alemán quedó dividido entre una mayoría preeminente que consideraba la primera mitad de la guerra franco-prusiana, con las masivas victorias de Moltke, como modelo. Y una minoría menos prominente pero ruidosa que temía los presagios de la movilización nacional de Francia y temía un futuro de guerra popular. Todo eso es infinitamente interesante para los aficionados a la historia militar y los discípulos del sangriento historial bélico de la humanidad. Sin embargo, lo que es interesante para nuestros propósitos es la discusión entre Moltke y Bismarck en los últimos meses de 1870. Moltke vio claramente que se había despertado la animosidad patriótica de Francia y creía que una guerra limitada sería contraproducente, en el sentido de que no lograría debilitar sustancialmente a Francia a largo plazo, dejando un enemigo intacto y vengativo. Este cálculo resultó esencialmente correcto y Francia pudo realizar un poderoso esfuerzo bélico en la guerra mundial. Por el contrario, Bismarck favorecía una guerra limitada con objetivos limitados, proporcionales a la situación política interna. No es exagerado decir que la decisión de favorecer las condiciones políticas internas a largo plazo. Los cálculos estratégicos a largo plazo le costaron a Alemania su oportunidad de convertirse en potencia mundial y la llevaron a la derrota en las guerras mundiales. Obviamente, lo que he tejido aquí para ustedes es una analogía histórica apenas velada. Rusia inició una Kabinetskriege en 2022 cuando invadió Ucrania y se encontró atrapada en algo más cercano a una Volkskriege. El modo de operación y los objetivos bélicos de Rusia habrían sido instantáneamente reconocibles para un estadista del siglo XVII. El ejército profesional ruso intentó derrotar al ejército profesional ucraniano y lograr ganancias territoriales limitadas, el Donbass y el reconocimiento del estatus legal de Crimea. Llamaron a esto una operación militar especial. En cambio, el Estado ucraniano ha decidido, al igual que el gobierno nacional francés, luchar hasta la muerte. A las demandas de Bismarck para Alsace-Lorraine, los franceses simplemente dijeron que no puede haber más respuesta que guerra a outrance, la guerra al máximo. La guerra del gabinete de Putin, guerra limitada por objetivos limitados, explotó hasta convertirse en una guerra nacional. Sin embargo, a diferencia de Bismarck, Putin ha optado por ver el aumento de Ucrania. Mi sugerencia, y es solo eso, es que las decisiones duales de Putin en el otoño del año pasado de anunciar una movilización y anexar los territorios ucranianos en disputa equivalían a un acuerdo tácito con la Volkskrieg de Ucrania. En el debate entre Moltke y Bismarck, Putin ha optado por seguir el ejemplo de Moltke y librar la guerra de exterminio. No, y recalcamos esto nuevamente, una guerra de genocidio, sino una guerra que destruirá a Ucrania como entidad estratégicamente poderosa. Las semillas ya están sembradas y el fruto comienza a brotar, un democidio ucraniano, logrado a través del desgaste en el campo de batalla y el éxodo masivo de civiles en edad productiva, una economía en ruinas y un Estado que se está canibalizando a sí mismo a medida que alcanza los límites de sus recursos. Hay un modelo para esto, irónicamente, la propia Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió que Alemania, ahora responsable de dos terribles conflagraciones, simplemente no se le podía permitir que persistiera como entidad geopolítica. En 1945, después de que Hitler se suicidara, los aliados no exigieron el botín de una guerra de gabinete. No hubo ninguna anexión menor aquí, ni ninguna frontera rediseñada allá. En cambio, Alemania fue aniquilada. Sus tierras fueron divididas, la gobernancia fue abolida. Su pueblo persistió en un agotamiento estigioso, y su forma política y su vida eran ahora un juguete del vencedor, precisamente lo que Moltke quería hacer con Francia. Putin no va a dejar una Ucrania geoestratégicamente intacta que buscará retomar el Donbass y vengarse, o convertirse en una potente base avanzada para la OTAN. En cambio, transformará a Ucrania en un basuracanistán que nunca podrá librar una guerra de revanchismo. Clausewitz nos advirtió. Él también escribió sobre el peligro de una guerra popular. Habló así de la Revolución Francesa. Ahora la guerra estalló con toda su cruda violencia. La guerra volvió a la gente que hasta cierto punto había sido separada de ella por ejércitos profesionales.
La guerra se liberó de sus grilletes y cruzó los límites de lo que alguna vez pareció posible.